Y si te dijera que la clave para tener más dinero no está en cuánto ganas, sino en cómo piensas, que la riqueza no empieza en tu bolsillo, sino en tu cabeza. Eso es exactamente lo que vamos a descubrir el día de hoy. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro club de lectura en De Cero a Financiero. Mi nombre es Sebastián y hoy vamos a hablar de uno de los libros más profundos y distintos que personalmente he leído sobre finanzas personales, La psicología del dinero de Morgan Housel. Este es el cuarto libro del año en nuestro reto de leer un libro al mes. Yo quiero contarte por qué este libro no te enseña fórmulas ni tablas de inversión, pero sí te puede cambiar la vida. Antes de arrancar, te comparto un dato curioso. En Colombia, según cifras recientes, se leen en promedio 3.7 libros al año. Y con este libro que estás viendo aquí, tú ya estás igualando ese promedio. Pero si sigues acompañándome en este reto mensual, estarás leyendo más de 3 veces lo que lee un colombiano promedio en el año. Eso ya habla muy bien de ti, porque no se trata de leer por leer, sino de leer para transformar. Y si te quedas hasta el final, te prometo que hoy vas a terminar pensando distinto sobre el dinero. Bien, Morgan Housel, que es el autor del libro, a diferencia de muchos autores de finanzas, él no escribe para impresionar con tecnicismo ni nada por el estilo. Él escribe más como para hacerte pensar. Y por eso su libro se ha traducido a más de 40 idiomas y ha sido leído por millones de personas. Es un estilo sencillo, directo, pero cargado de muchísima profundidad. Lo que plantea este libro, la verdad, es bastante revolucionario. Es que la mayoría de las decisiones financieras no se toman con una calculadora, se toman con la emoción. Bien, entremos en materia para ver las 18 lecciones sobre riqueza y felicidad. La primera lección, nadie está loco. La primera enseñanza de este libro es que nadie está loco cuando se trata de dinero. Suena raro decirlo, pero piénsalo bien. Cada persona va tomando decisiones financieras basadas en lo que ha vivido, en lo que vivió en su infancia, en lo que ha tenido o en lo que no ha tenido. Hay personas que crecieron viendo a sus padres perderlo todo, por ejemplo, en una crisis económica. Para ellos, ahorrar compulsivamente o desconfiar del sistema financiero, pues no es irracional, eso es simplemente como una protección. En cambio, otros crecieron viendo prosperidad, estabilidad o incluso un riesgo recompensado, entonces se lanzan a invertir o a emprender sin tanto miedo como las primeras que vimos. Lo que para ti puede parecer una mala decisión financiera, para otra persona simplemente puede ser su forma de sobrevivir. Porque acá, como dice Morgan Housel, las decisiones sobre el dinero no se toman con hojas de Excel, sino con la historia personal que cada quien carga en el corazón. Entonces, esta lección nos invita a dejar de juzgar cómo otros manejan el dinero y más bien empezar a entender desde dónde lo están haciendo. Porque como dice el autor, nadie está loco. Solo estamos viviendo o viendo la vida desde ventanas distintas. Lección número 2, suerte y riesgo. Nada es ni tan bueno ni tan malo como parece. Morgan Housel plantea una idea incómoda pero bastante poderosa y es, no todo lo bueno que pasa es mérito tuyo, pero tampoco todo lo malo es culpa tuya. Hay algo que casi nunca se dice en educación financiera y es que el dinero también depende de la suerte y del riesgo. Vamos a un ejemplo muy práctico que ponen del libro. Bill Gates, él no solamente una persona brillante, demasiado inteligente, sino que también tuvo la suerte de ir a una de las pocas escuelas en el mundo que tenía una computadora en 1968. ¿Eso a él le quita mérito? Para nada, pero sí nos muestra que el entorno es bastante importante. Lo mismo aplica al revés, tú puedes hacer todo bien y aún así perder, porque así como existe la suerte, existe el riesgo. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que no debemos juzgar las estrategias por resultados aislados. Una persona pudo haber invertido en algo riesgoso y ganar mucho, y otra pudo haber sido prudente y aún así perder. Entonces, la línea entre una buena decisión y un buen resultado no siempre es una línea recta. El autor nos invita a tener humildad en el éxito y compasión en el fracaso, porque a veces lo que llamamos habilidad fue simplemente suerte, y lo que llamamos error no fue otra cosa que mala fortuna. Y en el dinero como en la vida, pues no todo está bajo control. Lección número 3, no tener nunca suficiente. Esta es quizás una de las lecciones más confrontadoras del libro. Morgan Housel dice que uno de los mayores riesgos financieros no es perder dinero, es nunca sentirse satisfecho con lo que se tiene. Y sí, nosotros vivimos en una cultura donde siempre hay alguien con más. Entonces, hay alguien con más ingresos, alguien con más propiedades, con más inversiones, con más lujos, con más, con más, con más. Y si tú no tienes la suficiente claridad para saber qué es suficiente para ti, pues vas a caer en una carrera interminable, una en la cual nunca vas a ganar. El problema no es aspirar a más, el problema realmente es convertir esa ambición en una necesidad constante que te deja un vacío. Y el autor habla precisamente de eso, de personas que lo tienen todo, pero pues no saben detenerse y eso los lleva a tomar unas decisiones imprudentes solo como por mantener la competencia y finalmente terminan perdiéndolo todo. Entonces, ¿cuánto es suficiente para ti? ¿Cuál es tu número? ¿En qué momento vas a parar de correr y empezar a disfrutar lo que tú ya tienes?
Esta lección es eso, es una invitación a definir tu propio estándar, porque cuando no sabes qué es suficiente, simplemente lo arriesgas todo, posiblemente por nada. Lección número 4, la confusión del interés compuesto. Warren Buffett consiguió 82.500 millones de los 84.500 millones de dólares de su patrimonio neto después de cumplir los 65 años de edad. Nuestra mente no está hecha para tales disparates. Esa es una de las lecciones más potentes del libro y al mismo tiempo una de las más ignoradas por quienes buscan hacerse rico rápido. Morgan Housel nos recuerda que el dinero no crece con velocidad, crece con el tiempo y que el verdadero poder del interés compuesto no está en lo que se hace en un año, sino en lo que se logra en décadas. El interés compuesto en la teoría es muy simple, pero es realmente difícil de aplicar en la vida real. ¿Por qué? Porque requiere paciencia. Y vivimos en una época donde todo queremos ya, de resultados rápidos, inversiones que exploten, rentabilidades mensuales extraordinarias. Pero el interés compuesto no funciona así. Su magia solamente ocurre si dejas que el tiempo actúe y haga su trabajo. Entonces Housel nos pone un ejemplo muy impactante y es lo que leíamos al principio del capítulo, es que Warren Buffett no solamente es un gran inversionista, sino que es el ejemplo perfecto de la paciencia. Él empezó a invertir desde los 10 años y su fortuna realmente despegó después de los 60. La mayor parte de su riqueza no la vio por sus habilidades, sino por su permanencia y su constancia. El problema es que como el crecimiento no se ve al principio, muchos se bajan del proceso justo antes que el interés compuesto comience a dar sus frutos. Y ahí es donde está la confusión. Pensamos que el interés compuesto no funciona, cuando en realidad lo único que hace falta es esperar. Esta lección nos enseña que el juego del dinero se gana con visión a largo plazo. No es cuánto ganas, es cuánto tiempo dejas que tu dinero trabaje. La clave no es intensidad, es constancia. Lección número 5. Hacerse rico frente a conservar la riqueza. Morgan Housel hace una distinción muy clave y es hacerse rico y mantenerse rico son habilidades diferentes. La primera requiere audacia y la segunda requiere humildad. Para hacerse rico, pues necesitas tomar decisiones valientes, arriesgar, innovar. Pero para conservar esa riqueza, realmente lo que necesitas es prudencia, paciencia y lo más importante, saber cuándo frenar. Muchas personas logran multiplicar su dinero, pero lo pierden todo porque no supieron cuidarlo, porque siguieron jugando igual de agresivos cuando realmente ya no lo necesitaban, porque pensaron que el éxito iba a ser eterno. Y como dice el libro, el mayor riesgo no es perder una vez, es perder lo que ya habías ganado. Y aquí es donde entra una de las ideas más profundas de este libro, aplicar una mentalidad de supervivencia al mundo real. Y eso, como dice Morgan Housel, se concreta en 3 cosas muy claras. La primera, ser moderadamente paranoico. No significa vivir con miedo, sino tener conciencia de que las cosas pueden salir mal, incluso cuando todo va bien, que las buenas rachas no van a durar para siempre y que por eso hay que estar preparados. La segunda, ahorrar como si el futuro fuera incierto, porque realmente lo es. Nadie sabe cuándo va a llegar la próxima crisis, el próximo imprevisto o el próximo cambio de juego. Y quien tiene reservas, pues puede tener paz. Y el tercero es tener márgenes de error. No hacer planes financieros tan ajustados que cualquier cosa las haga colapsar. La riqueza no solo se construye con rentabilidad, se protege con espacio, con margen y con flexibilidad. Esta lección es un recordatorio de que no se trata solo de llegar, se trata de mantenerse. El objetivo no es ser millonario por un año, sino estar tranquilo toda la vida. Porque el dinero no es solo para crecer, también es para sostener. Lección número 6. Cruz, tú ganas. Esta lección tiene un título curioso, casi paradójico. Cruz, tú ganas, como cuando se avienta la moneda en cara y sello. Y esta frase tiene una idea muy poderosa, es que en las finanzas como en la vida, no necesitas acertar todo el tiempo para ganar, solo necesitas que tus aciertos sean lo suficientemente grandes como para compensar tus errores. El autor nos explica que en la mayoría de los campos de la vida, el progreso real no depende de tener la razón siempre, sino de tener la razón en las cosas importantes. En el mundo de las inversiones, por ejemplo, hay portafolios exitosos donde el 60% de las apuestas no funcionan, pero el 40% que sí lo hacen tan bien que cubren las pérdidas y mucho más. Esto nos enseña a ver los errores de otra forma, no como fracasos que invalidan todo el proceso, sino como parte del camino, como fichas que vas perdiendo en una partida más grande que puedes seguir jugando sin ningún problema. Porque cuando entiendes esto, vas a empezar a dejar de buscar la perfección y comienzas a buscar la persistencia. También es un mensaje de alivio. No necesitas elegir siempre la inversión correcta, el momento perfecto, el negocio infalible. Necesitas tomar decisiones razonables, bien pensadas y aceptar que algunas van a funcionar y otras simplemente no. Pero si te mantienes, si logras protegerte entre lo que pierdes y maximizas lo que ganas,
pues cruz, tú ganas. Lección número 7, libertad. Cuando preguntamos a la gente por qué quiere más dinero, pues las respuestas son muy obvias. Comprar una casa, viajar, dejar de preocuparse. Pero Morgan Housel va más allá y nos dice que el mayor valor del dinero realmente no está en las cosas que puedes comprar con él, sino en la libertad que te da. ¿Y qué libertad? Es tener control de tu tiempo, es poder decidir qué hacer, cuándo, con quién y por qué hacerlo. Es no depender de un jefe que detestas, de un horario que te esclaviza o un ingreso que te obliga a aguantar situaciones que te hacen daño. Y no es casualidad que muchas personas, incluso después de ganar más dinero, no se sientan más felices. ¿Por qué? Porque en lugar de usar ese dinero para comprar tiempo, lo usaron para comprar cosas. Pero la verdadera riqueza, dice el autor, es poder decidir que no, es poder elegir, es poder detenerse. Esta lección nos recuerda que el objetivo de las finanzas personales no es tener más, es tener libertad. Y que cada peso que ahorras, cada deuda que evitas, cada inversión que haces, te está comprando un poco más de ese poder. Porque el dinero puede darte muchas cosas, pero ninguna tan valiosa como tu tiempo. Lección número 8. La paradoja del hombre y el coche. Morgan Housel cuenta escenas muy comunes. Vas por la calle y ves a alguien conduciendo un carro de lujo, un Ferrari, un Porsche, un Tesla, cualquier carro de estos lujosos. Y lo primero que piensas no es, uy, qué increíble debe ser esa persona, sino qué increíble es ese carro. Y aquí es donde viene la paradoja que él nos plantea. Muchas personas compran cosas costosas para impresionar, pero lo que la gente realmente admira no es a quien la posee, sino el objeto en sí. El error, nos dice el autor, está en creer que lo que compramos va a aumentar como la admiración que otros sienten por nosotros, pero la realidad es que la mayoría de los casos solamente aumenta deseos de tener lo que tenemos, no de ser como nosotros. Esto es muy clave en finanzas personales porque muchas veces tomamos decisiones costosas no por necesidad ni por disfrute real, sino simplemente por validación externa. Queremos que otros nos vean exitosos, que otros nos respeten, pero esa aprobación externa es muy fugaz, es muy costosa y rara vez va a llegar como la imaginamos. Esta lección nos invita a revisar cuáles son nuestras motivaciones, a preguntarnos si lo que compramos es para nosotros o es para mostrarle algo al mundo. Porque gastar por imagen te va a dejar pobre por dentro, pero gastar con intención te va a dar paz, te va a dar libertad y te va a dar coherencia. Pasemos a la lección número 9. La riqueza es lo que no se ve. Cuando es una casa enorme, un reloj de lujo, un viaje de ensueño en Instagram, lo que estás viendo realmente no es riqueza, esos son gastos. Y aquí es donde Morgan Housel nos hace una advertencia muy brillante. La verdadera riqueza no es lo que la gente muestra, sino lo que tú no ves. La riqueza es el dinero que no se gastó, es el ahorro que no se presume, es la inversión que no se publica. Es de esa decisión silenciosa de vivir por debajo de tus posibilidades cuando podrías hacer lo contrario. Y en un mundo como el actual, donde todo se comparte, donde todo lo visual se premia y donde parece que entre más lujoso, más exitoso eres, esta lección nos invita a volver como un poco a la esencia. Ser rico no es aparentarlo, es tener la opción de elegir, es guardar, es construir, es sembrar. Morgan Housel nos plantea que muchas veces admiramos estilos de vida que en realidad son sostenidos por deudas, por presión social o por vacíos emocionales. Y que la mayoría de las personas verdaderamente ricas no necesitan demostrarlo porque ya lo saben y no están compitiendo con nadie. Esta lección es una invitación directa a dejar de buscar validación externa y empezar a construir una riqueza real, que es esa que no se ve, que no necesita aplausos, que te genera tranquilidad. Lección número 10, ahorrar. De todas las lecciones del libro, esta puede ser la más sencilla, pero también la más poderosa. Ahorrar es la base de todo. No importa cuánto ganes, ni cuánto sepas de inversión, ni qué tan bien entiendas de economía. Si no sabes ahorrar, siempre vas a estar al borde del abismo. Aquí es donde el autor rompe con una creencia muy común, y es que ahorrar no es simplemente guardar lo que sobra. Ahorrar es una decisión activa, es una forma de vivir, es una declaración de independencia. Cuando ahorras, estás diciendo, hoy podría gastar más, pero elijo no hacerlo. Y eso es muy poderoso, porque significa que tienes una visión de futuro, tienes autocontrol, tienes claridad sobre lo que realmente importa. El ahorro realmente no es sacrificio, es estrategia, es posponer una recompensa pequeña hoy por una mucho más grande el día de mañana. ¿Sabes qué es lo más liberador del ahorro? Que es la única parte del juego financiero que depende solamente de ti. No depende del mercado, no depende de tu jefe, no depende de la política. Solamente es tu capacidad de elegir. Elegir no aparentar,
elegir no vivir al límite, elegir estar listo para cuando las cosas cambien. Housel insiste, el ahorro es lo que te da opciones y en el mundo del dinero, tener opciones es el superpoder más grande que puedes tener. Opciones para decir que no, opciones para salir de una situación tóxica, opciones para cambiar de trabajo, opciones para invertir cuando otros están vendiendo, opciones para descansar, para ayudar, inclusive opciones para empezar de nuevo. Esta lección nos recuerda que ahorrar no es solamente acumular, es construir tranquilidad y que al final el ahorro es el puente más corto entre la incertidumbre y la libertad. Antes de continuar, te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho, que actives la campanita y que me des en los comentarios cuál es la relación emocional con el dinero que tienes. Dale like si te gusta este tipo de contenido y compártelo con alguien que también esté en ese camino de organizar sus finanzas. Recuerda que aquí no solamente leemos, aquí aprendemos juntos. Lección número 11. Mejor razonable que racional. Desde pequeños nos enseñan que las decisiones importantes, como las que tienen que ver con el dinero, deben ser decisiones racionales, lógicas, calculadas. Pero Morgan Housel propone una idea muy distinta, es que en finanzas personales no necesita ser perfecto, necesita ser razonable. ¿Pero qué significa esto? Que no siempre la decisión más matemática o financieramente óptima es la mejor para ti. ¿Por qué? Porque tú no eres una hoja de Excel, eres una persona con emociones, con historia, con temores, con aspiraciones y tus decisiones deben reflejar eso. Entonces, vamos a un ejemplo. Pagar una deuda con una tasa baja en lugar de invertir ese dinero puede que no sea lo más racional desde el punto de vista financiero. Pero si eso a ti te da paz mental, te quita un peso de encima, te da tranquilidad, entonces es razonable y eso lo convierte en una buena decisión para ti. Esta lección es una invitación a bajarle un poco como a esa autoexigencia de dejar de perseguir el consejo perfecto. Eso no existe. Existen decisiones que funcionan para ti, en tu contexto, con tus prioridades, porque al final la mejor estrategia es la que pueda mantenerte con calma y con constancia. Housel no dice que va a ser impulsivo, lo que dice es que en lugar de buscar siempre lo óptimo, busques lo sostenible, lo que pueda seguir, lo que se alinee con tu vida real, porque esa es la única estrategia que realmente te va a funcionar en el largo plazo. Lección número 12, sorpresa. La lección número 12 se titula simplemente sorpresa, y con eso Morgan Housel nos prepara para una verdad inevitable, y es que la vida está llena de momentos y eventos inesperados, y el dinero no es la excepción de ello. Vivimos creyendo que la historia se repite, que lo que funcionó ayer va a funcionar mañana, que lo que aprendimos es suficiente para lo que viene, pero la realidad es que las cosas cambian, a veces de una forma tan inesperada que lo único que podemos hacer es estar preparados para sorprendernos. Las burbujas financieras, las crisis económicas, las oportunidades repentinas, las pandemias, una herencia que no esperabas, un despido que te llegó sin aviso, todo eso forma parte del mundo real. No puedes predecirlo, pero sí puedes prepararte para poder navegar en medio de la incertidumbre. Y aquí es donde esta lección se conecta con muchas otras. El ahorro, el margen de error, la prudencia, la humildad, son estrategias que te van a permitir seguir avanzando incluso cuando ocurren cosas que no estaban dentro de tus planes. Housel dice que la mayoría de los grandes momentos financieros, buenos o malos, llegan como una sorpresa. Por eso, tu planificación debe incluir espacio para lo desconocido, porque lo único seguro es que nada es completamente seguro. Y cuando entiendes eso, dejas de frustrarte por lo inesperado y empiezas a prepararte para enfrentarlo con inteligencia. Lección número 13, el margen de error. Esta lección es una de las más prácticas de todo el libro. Morgan Housel nos recuerda que no importa que también planees, siempre hay cosas que pueden salir distintas. Y por eso, cada decisión financiera que tomes debería incluir algo fundamental, un margen de error. ¿Qué significa eso del margen de error? Significa simplemente no hacer cálculos demasiado optimistas, no asumir que todo va a salir perfecto, no invertir cada peso esperando que siempre el mercado va a subir, no hacer un presupuesto que dependa que nunca te enfermes, que nunca pierdas el trabajo o que nunca tengas una emergencia. Un margen de error es precisamente dejar un espacio para lo imprevisible. Es decir, no voy a ahorrar solo para mí, sino para lo inesperado. Voy a invertir, pero también voy a tener un fondo de emergencia. Voy a proyectar mis ingresos, pero sabiendo que pueden cambiar. El autor dice que las personas más exitosas no son las que toman decisiones perfectas, sino las que toman decisiones resistentes, que soportan los golpes, que aguantan la volatilidad, que no se quiebran a la primera señal de incertidumbre. Y esta lección es un llamado a construir unas finanzas más humanas, donde no necesitas acertar todo el tiempo, sino tener el espacio suficiente para poder aprender, adaptarte y continuar.
porque quien deja margen, deja espacio para poder seguir avanzando cuando el camino cambia. Lección 14, precisamente se titula Vas a cambiar. Morgan Housel lanza una afirmación que suena obvia, pero que rara vez aplicamos al dinero, y es que vas a cambiar. Lo que hoy te importa, lo que hoy sueñas, lo que hoy parece urgente, probablemente no será igual dentro de 5, dentro de 10 o dentro de 20 años. ¿Y qué tiene que ver eso con las finanzas? Pues mucho, porque tomamos decisiones pensando que siempre vamos a querer lo mismo. Compramos una casa creyendo que ahí vamos a vivir toda la vida. Aceptamos trabajo porque tienen futuro, sin preguntarnos si ese futuro se alinea después con lo que queremos. Hacemos planes de inversión con un yo presente que no conoce a su yo futuro. Housel no dice que esté mal planear. Lo que él dice es que debemos planear con humildad, sabiendo que vamos a cambiar, que lo que hoy parece correcto puede que mañana te haga sentir incómodo, que sea innecesario o que incluso te parezca absurdo. Y está bien. No se trata de acertar con una precisión milimétrica, sino de construir un camino que se pueda ajustar a quien estés en proceso de convertirte. Esta lección nos invita a dejar espacio para la evolución, a tomar decisiones financieras que incluyan flexibilidad. Porque si todo en la vida cambia, tus gustos, prioridades, relaciones, tus sueños, ¿por qué tu estrategia financiera tendría que ser estática? Lección número 15. Nada es gratis. Esta lección es corta, pero es muy poderosa. Morgan Housel nos recuerda algo que muchos olvidamos cuando tomamos decisiones financieras, y es que nada en relaciones del dinero es gratis. Todo tiene un precio, solo que no siempre lo ves en un recibo o un extracto bancario. Entonces, queremos rentabilidad sin volatilidad. Queremos crecimiento, pero sin incertidumbre. Queremos oportunidades, pero sin riesgo. Y eso simplemente no existe. Toda ganancia real tiene un costo. Y ese costo muchas veces es emocional, es incomodidad, es miedo, es duda, es paciencia. Por ejemplo, invertir en la bolsa puede darte unos buenos retornos a largo plazo, pero el precio es una montaña rusa emocional de los mercados. Ahorrar puede darte seguridad, pero el precio es renunciar a placeres inmediatos. Emprender puede darte libertad, pero el precio es incertidumbre, es presión, es trabajo invisible. El error está en pensar que si algo se siente difícil, entonces no vale la pena. Pero Morgan Housel nos dice que cuando aprendes a reconocer y aceptar el precio de tus decisiones, dejas de resistirlo y empiezas más bien a abrazarlo y a caminar con él. Recuerda, nada es gratis, pero muchas cosas sí valen lo que cuestan. La clave es saber si estás dispuesto a pagar por ese precio, con conciencia, con propósito y sabiendo lo que viene con el paquete. Lección 16. Tú eres tú y yo soy yo. Esta es una de las lecciones más humildes y necesarias del libro. Morgan Housel dice que uno de los errores más comunes en las finanzas personales es tratar de imitar las decisiones de otros sin entender su contexto. Y lo resume así de sencillo. Tú eres tú, yo soy yo. Todos tomamos decisiones financieras desde realidades distintas. Lo que ganas, lo que temes, lo que viviste, lo que necesitas, lo que sueñas. Entonces, ¿cómo podría funcionarte a ti una estrategia pensada para alguien con una historia, unos ingresos, unas metas completamente diferentes? Por ejemplo, alguien que ya alcanzó su libertad financiera puede invertir con una lógica que a ti simplemente te arruinaría. Alguien que tiene un colchón muy grande de ahorro puede asumir ciertos riesgos que quizás tú todavía no puedes asumir. Y tú, con tus propias metas y condiciones, puedes hacer cosas que a otras personas le parezcan aburridas, pero que para ti tienen absolutamente todo el sentido. Housel nos enseña que no hay una única manera de hacer las cosas bien. Lo importante es que tus decisiones financieras tengan coherencia con tu vida y no con la vida que otros aparentan tener. Esta lección es eso, es un llamado a dejar de copiar fórmulas y empezar a construir tu propio plan, porque lo que realmente funciona es lo que funciona para ti. Lección 17, la seducción del pesimismo. Esta es una de las lecciones que cambia la forma en la que consumen noticias, opiniones y conversaciones sobre el dinero. Morgan Housel plantea que en el mundo de las finanzas el pesimismo suena más inteligente, más serio y más creíble que el optimismo. Pero ¿por qué pasa esto? Porque el miedo activa nuestras alarmas, nos hace sentir que estamos en peligro y por eso prestamos más atención. Si alguien te dice, el mercado va a colapsar, al mismo te detienes a escuchar. Pero si alguien te dice, todo va a estar bien, probablemente ni siquiera le pones atención. El pesimismo es ruidoso, el optimismo es silencioso. Además, las malas noticias se ven muy rápido. Una caída en la bolsa ocurre en un día. Una recuperación puede tomar meses o años. Un escándalo económico se vuelve viral. Una buena gestión puede pasar desapercibida. Y así, sin darnos cuenta, empezamos a vivir con una visión oscura del dinero y de la economía, creyendo que todo está mal, que todo es riesgoso o que todo va a explotar. Y acá el autor nos dice que el pesimismo
se vende porque parece una advertencia, pero muchas veces lo único que hace es paralizar. Nos vuelve reactivos, desconfiados y nos impide tomar decisiones importantes por miedo a que algo pase. Ojo, esta lección no dice que ignoremos los riesgos, lo que dice es que no dejes que el pesimismo se convierta en tu manera habitual de pensar, porque detrás del progreso, del crecimiento, de las oportunidades, siempre hay optimismo. Y aunque no sea tan escandaloso como las crisis, es lo que realmente transforma vidas. Y la última lección del libro, lección número 18, cuando vas a creerte cualquier cosa. Morgan Housel termina el libro con una advertencia que parece sacada del presente. Cuando las cosas están fuera de control o en crisis, las personas tienden a creerse cualquier cosa, y eso en finanzas es un terreno fértil para la desinformación, las falsas promesas y las decisiones impulsivas. Cuando tienes miedo, ansiedad o desesperación, tu pensamiento racional se debilita. Empiezas a buscar la salida rápida, la inversión milagrosa, el consejo de alguien que parece saberlo todo. Y ahí es donde aparecen los vendehumos, las estafas disfrazadas de oportunidades y esos gurús que te prometen libertad financiera en 3 pasos o en 2 meses. Housel dice que la mejor protección contra esto es una mente entrenada, no una mente desconfiada, sino una mente crítica, una mente que hace preguntas, que estudia, que duda sanamente, que entiende que lo que es muy bueno para ser verdad, probablemente no lo es. Esta lección es un cierre perfecto porque nos recuerda que el dinero no solo se protege con decisiones, también con pensamientos. Y en un mundo lleno de ruido, datos y consejos contradictorios, lo más valioso que puedes desarrollar es tu criterio. Criterio para filtrar, esperar, investigar, elegir, porque el dinero que logres cuidar cuando el mundo se está dejando llevar, ese es el que más vale la pena. Después de leer este extraordinario libro, me queda claro que el dinero es mucho más que números, es comportamiento, es emoción, es historia personal, y muchas veces no necesitamos la mejor estrategia financiera, sino una mejor comprensión de por qué tomamos las decisiones que tomamos. Morgan Housel nos muestra que la riqueza no depende solo de cuánto ganas, sino de cómo piensas, que ser racional no siempre es mejor que ser razonable, que ahorrar no es una renuncia, sino una declaración de poder, y que las decisiones más importantes sobre el dinero no se toman en una calculadora, se toman en la mente y el corazón. Este libro me da claro que no hay una única manera de manejar el dinero correctamente. Cada persona tiene su historia, tiene su contexto y tiene su ritmo. Lo que importa no es hacerlo perfecto, sino hacerlo consciente, desde tus valores, desde tus metas y sobre todo, desde tu realidad. Espero que estas lecciones te hayan dejado preguntas de esas buenas que te invitan a observarte, a desafiar creencias, a empezar a tomar decisiones diferentes, porque ese es el verdadero poder de la educación financiera. No decirte qué hacer, sino ayudarte a entender por qué haces lo que haces y cómo podrías hacerlo mejor. Si este video te aportó valor, si alguna idea te hizo reflexionar o conectó con tu historia, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita, compartas, guardes el video y me des en los comentarios qué lección te marcó más o cuál fue tu mayor descubrimiento. Gracias por estar aquí, por creer en este proceso y por seguir construyendo paso a paso tu futuro financiero. Nos vemos el próximo mes con un nuevo libro. Y recuerda, como siempre, este es un video con fines educativos. Aquí comparto ideas, reflexiones y aprendizajes de los libros que vamos leyendo desde mi óptica. No es una recomendación de inversión ni es un consejo financiero personalizado. Te recomiendo leer lo que hay en pantalla. La invitación es que leas, pienses y sobre todo apliques lo que resuene contigo.